Esto nos lleva a la mujer que ahora está en el centro de todo. Su nombre se mantiene privado por razones legales. Se la conoce solo como DL, y ya no habla en voz baja. DL dice que fue más que una sustituta. Afirma que es la madre biológica de Archie y de Lilibet. Dice que tiene pruebas de ADN. Tiene los papeles legales. Tiene los correos electrónicos y los archivos del hospital. Y dice que tiene la verdad que Meghan y Harry intentaron esconder. Durante años, DL vivió en silencio bajo un acuerdo legal estricto. Le dijeron que nunca hablara, que nunca se mostrara, que nunca existiera en público. Le prometieron silencio. Le prometieron seguridad. Le prometieron pago. Pero, según ella, no recibió nada de eso. No hubo pago final, no hubo reconocimiento, ni siquiera un chequeo de salud después del parto. Solo silencio y luego ser borrada por completo. Y DL dice que no será borrada otra vez. Para entender cómo DL entró en esta historia impactante, tenemos que volver a finales de 2018. Fue cuando la contactó una persona intermedia conectada a una clínica de fertilidad de alto nivel, una usada por familias ricas que necesitaban total secreto. El mensaje fue simple. Una pareja muy conocida necesitaba ayuda. El arreglo sería privado, el pago sería bueno y su identidad nunca se conectaría públicamente con los niños. Firmó los acuerdos legales. Entró al sistema de la clínica. Los papeles médicos se crearon con mucho cuidado. Cada paso se hizo en silencio. Tan en silencio que DL dice que incluso el personal de la clínica recibió información limitada sobre quiénes eran los padres previstos. Ella llevó el embarazo. Siguió todas las instrucciones médicas. Dio a luz sin problemas y luego la sacaron de la historia. Aquí es donde la historia se pone oscura, porque lo que DL dice que pasó después no solo desafía la historia de los Sussex, amenaza con reescribir la historia real. Cuando Archie nació en mayo de 2019, el mundo vio fotos felices, titulares positivos y una pareja real diciendo que querían privacidad. Pero DL dice que lo que el mundo vio no era la verdad. Según ella, Archie ya tenía 2 semanas cuando Harry y Meghan salieron a mostrarlo al mundo. 2 semanas. Eso significa que el famoso momento en que les dijeron a los reporteros que Meghan acababa de entrar en trabajo de parto era parte de una historia planeada con cuidado para esconder el tiempo real. DL afirma que ya lo había dado a luz en silencio en Colorado, sin fotógrafos reales, sin escena ocupada en el hospital, solo un parto privado seguido de silencio. Mientras tanto, al otro lado del océano, el palacio lanzó declaraciones poco claras. Meghan estaba en trabajo de parto. Luego, minutos después, Archie ya había llegado. No tenía sentido entonces, pero nadie lo cuestionó porque el mundo asumió que los Sussex solo querían una experiencia diferente. Pero DL dice que no era privacidad. Era un anuncio planeado. Una forma de presentar a Meghan como madre nueva sin mostrar nunca un momento real en el hospital. Lo que hace esto aún más extraño es cómo apareció Meghan en los días siguientes. Perfectamente descansada, sin señales de un parto difícil, de pie con tacones solo 2 días después de supuestamente dar a luz. En ese momento la gente dijo que manejó el embarazo muy bien. Pero ahora, según la historia de DL, la razón por la que Meghan se veía perfecta era simple. No había pasado por el parto en absoluto. Y la presentación de Archie no fue una celebración. Fue una actuación. Mantente atento a Lily Exposed para más avances en esta historia. Si DL está diciendo la verdad, entonces esconder un embarazo no se trata solo de fotos o apariciones públicas. Se trata de papeles. Y según ella, los papeles son donde todo se puso oscuro. DL dice que su nombre no aparece en ningún archivo médico que el público pueda ver. No en los formularios de alta, no en el certificado de nacimiento, no en un solo documento oficial conectado a Archie.
Afirma que le dijeron claramente que no podía quedar ningún rastro de ella, ni siquiera una firma. Esto se hizo, dice ella, para mantener limpia la historia real, para asegurarse de que Meghan pareciera cumplir el rol esperado de una madre real. Pero incluso los documentos oficiales que existen levantan preguntas. Meses después del nacimiento de Archie, el nombre de Meghan fue quitado de repente de su certificado de nacimiento. En ese momento, el portavoz de Meghan lo llamó una decisión administrativa. Pero ahora, con las afirmaciones de DL, algunas fuentes creen que ese cambio fue intencional, una forma de mantener la atención legal, lejos de detalles que no coincidían. Y hay más. DL dice que la clínica de fertilidad, la persona intermedia y hasta los registros de pago fueron diseñados para mantener su identidad invisible. Dice que no solo la cortaron emocionalmente, la cortaron legalmente, como si su participación nunca hubiera existido. Y sin embargo, detrás de escena, Quisqueya guardó todo. Los acuerdos, los correos, los recibos de la clínica. Los guardó porque su silencio debía ser respetado, porque creía que le pagarían justamente, porque confió en el sistema en el que entró. Pero cuando le quitaron todo eso, y cuando se dio cuenta de que la habían reemplazado por una historia que no la incluía, decidió dejar de esconderse. Y con eso, toda la historia alrededor de los nacimientos reales empezó a desmoronarse. A primera vista, esto puede parecer una disputa privada entre dos adultos y un contrato roto. Pero eso no es lo que hace esta historia impactante. Lo que la hace impactante es la ley real. Si Meghan no dio a luz a Archie y a Lilibet, y si no se hizo ninguna declaración oficial de subrogación bajo los requisitos legales del Reino Unido, entonces el estatus real de los niños se complica. Muy complicado. La sucesión real no es solo simbólica, es legal. Requiere que la línea familiar sea traceable, verificable y documentada oficialmente. Una subrogación escondida rompe cada parte de esa cadena. Y según personas de adentro, el palacio está calladamente aterrorizado. Aquí está por qué. 1. Los títulos de los niños podrían ser cuestionados. Si Meghan no era legalmente la madre, su estatus cambia bajo las reglas de sucesión. 2. Los documentos oficiales pueden ya no coincidir con los eventos reales, lo que abre la puerta a acusaciones de fraude o mentiras. 3. El Parlamento puede tener que intervenir. Ya algunos miembros han preguntado por qué los nacimientos nunca se verificaron de forma independiente. 4. El papeleo internacional podría volverse inválido, especialmente el registro de nacimiento de Lilibet en Estados Unidos, si contiene información materna incorrecta. Esto ya no es una simple pregunta de si Meghan llevó a los niños. Esto ahora es una pregunta de si la monarquía fue engañada, si el público fue engañado, y si toda la línea de sucesión se construyó sobre una historia en lugar de la verdad. Detrás de las paredes del palacio, los asesores están trabajando hasta tarde en la noche. Los abogados están examinando cada pieza de la historia de los Sussex, porque si DL presenta su evidencia públicamente, no solo avergonzará a la familia real. Puede requerir reescribir la historia real. Asegúrate de suscribirte a Lily Exposed. Te traemos la verdad detrás de las paredes del palacio. Mientras la historia se hace más fuerte, Meghan Markle se hace más callada. No callada de forma estratégica, sino desaparecida. Sin eventos, sin discursos, sin sesiones de fotos perfectas, sin podcasts sorpresa, sin apariciones planeadas con cuidado, ni siquiera una simple declaración. Personas que trabajaron cerca de ella dicen que Meghan ha entrado en una especie de encierro autoimpuesto. Contactos de Hollywood susurran que productores que antes querían poner su nombre en proyectos ahora se alejan educadamente, en silencio, pero firmemente. Y no es odio, es miedo.
Nadie quiere estar al lado de un posible desastre real. El silencio es especialmente extraño porque Meghan nunca ha sido una mujer que se esconde. Siempre ha sido expresiva, abierta, lista para reclamar su historia. Pero ahora, el silencio se siente menos como control y más como planificación. Está esperando, observando, estudiando qué tan malo se pondrá esto antes de decidir su próximo paso. Fuentes que trabajaban en su equipo de medios dicen que simplemente no está callada porque quiere. Está callada porque tiene que estarlo. Porque si DL realmente avanza con los documentos que afirma tener, el próximo movimiento de Meghan puede ser el momento más importante de toda su vida pública. Mientras Meghan desaparece, Harry se derrumba. Amigos dicen que apenas se reconoce del príncipe lleno de energía que el mundo conoció una vez. Está ansioso. Está de mal humor. Se está alejando de Meghan y pasa largos periodos solo. Fuentes dicen que está abrumado por la culpa. No por elegir la subrogación. Eso no es un crimen. Sino por elegir el secreto. Por aceptar una historia que ahora amenaza con romper todo lo que luchó por proteger. Según alguien cercano a su círculo, Harry hizo una confesión desgarradora. Solo quería proteger a mi familia. No pensé que llegaría tan lejos. Esas palabras resuenan en cada parte de esta saga que se está cayendo. Harry una vez dijo que dejó la familia real para proteger a sus seres queridos, para crear una vida más segura y saludable. Pero en algún momento, esa misión se torció en algo más. Una actuación que ya no podía mantener. Ahora, mientras DL se prepara para hablar, Harry enfrenta la verdad más dura de todas. La historia que ayudó a construir se está derrumbando, y ya no puede sostenerla solo. Mientras el palacio se congela y los Sussex se retiran, DL se prepara para entrar al foco. Su equipo dice que está lista. Lista para hablar, lista para mostrar lo que tiene. Lista para revelar la verdad que, dice, fue enterrada bajo acuerdos legales y secreto real. Los documentos que se dice que tiene incluyen acuerdos de confidencialidad firmados, transferencias financieras ligadas al Sussex Trust, correos intercambiados con miembros del equipo de Harry, registros de la clínica de fertilidad, una factura del hospital con su nombre donde debería estar el de Meghan, fotos del interior de instalaciones médicas, registros privados de viajes que coinciden con los nacimientos. Si aunque sea parte de esta colección es auténtica, sería suficiente para desatar una tormenta legal en 2 continentes. Su equipo ha insinuado una entrevista televisada sin cortes. Sin edición, sin filtros, sin manejadores protectores, solo dile los documentos y la verdad tal como ella la vivió. Para Meghan y Harry, esto no es solo una amenaza. Es una cuenta regresiva. Porque una vez que DL hable públicamente, la historia de los Sussex quedará transformada para siempre. No moldeada por relaciones públicas, no moldeada por simpatía o estrategia de medios, sino moldeada por evidencia. Y la evidencia cambia todo. Suscríbete ahora a Lily Exposed. No te pierdas qué pasa después en este escándalo real histórico. Ahora la historia llega a su último aliento. El momento en que el silencio se vuelve más pesado que la verdad. Al otro lado del océano, el Palacio de Buckingham sigue sin desmentidos, sin confirmaciones, solo la tensión callada de una institución de siglos preparándose para un terremoto. Dentro de Montecito, la casa de los Sussex está tensa y en silencio según reportes. Meghan se esconde de la tormenta que siente que se acerca. Harry camina durante largas noches sin dormir, susurrando palabras que nadie esperaba oír de un príncipe del reino. Y DL. Ella está al borde de la historia, sosteniendo documentos que podrían redefinir qué significa nacer en la realeza. Si da un paso adelante, el público no solo aprenderá un secreto. Verá cómo una imagen falsa se desmorona.
Porque esta historia ya no es sobre chismes. Ya no es sobre rumores o suposiciones. Es sobre identidad, línea familiar y verdad. Los pilares que sostienen a la familia real misma. Durante años el mundo vio a Meghan y Harry crear una historia de amor moderno, nuevos comienzos y honestidad emocional. Pero ahora, la cortina ha sido corrida. Y lo que está detrás no es un cuento de hadas, sino una grieta. Una grieta que se hace más grande cada día. Y si Dile trae su evidencia a la luz, esa grieta puede convertirse en el momento en que la historia real cambia. Un momento en que el mundo se da cuenta de que la historia real, más cuidadosamente creada de la era moderna, no se construyó sobre tradición, no sobre verdad, sino sobre silencio. La monarquía espera, el público espera, el mundo espera. Y mientras la cuenta regresiva continúa, una verdad se eleva sobre todas las demás. Cuando la evidencia entra en la habitación, incluso las imágenes falsas más grandes tiemblan. Y esta está a punto de caer. Esto ha sido Lily Exposed. Gracias por ver. Suscríbete a nuestro canal para más noticias y actualizaciones exclusivas reales. Te mantendremos informado mientras esta historia se desarrolla.